Sean todos muy bienvenidos a este primer panel de Forbes. Antes de empezar, ministro y Pablo, quiero comentarles que para mí y para Forbes es un evento muy interesante y en el que he estado esperando mucho. Y le voy a explicar por qué antes de empezar con el panel. Forbes cada mes realiza un evento temático. Puede ser de ganadería, campo, estuvimos en Ciudad del Este hace pocas semanas. Y a mí me cuesta mucho cada evento. ¿Por qué? Hace poco tuvimos el evento de ganadería y yo ganado no tengo. Y me preguntarán ahora, che Santi, pero no tenés una empresa de servicios y tercerización. No, empresa no tengo, pero mis dos primeras experiencias laborales, formales, fueron en el sector de BPO, en el 2009 y en el 2010. Y entonces cuando a mí me comentaron que íbamos a hacer este evento, me llamó mucho la atención porque conozco, o sea, yo fui parte de esta industria en el 2009, trabajaba, para que se den idea de cómo funciona, para los que no entienden el nivel de importancia del sector del BPO. En el 2008, Estados Unidos entra en una crisis, en la crisis hipotecaria. Por ende, los bancos tenían que ver cuánto valían las viviendas de las personas a las que le habían prestado un crédito hipotecario. En el 2008, cuando sea la crisis, tienen que salir a retasar las casas. ¿Dónde se hacía la retasación de casas? Se hacía a través de Paraguay. La información llegaba a Paraguay y nosotros la procesábamos para que Estados Unidos tenga esa información. Así que para mí es un verdadero honor poder ser parte de este evento y más con las autoridades que tenemos presentes. Y quiero empezar contigo, ministro Javier. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para atraer más inversiones a este sector, para posicionar a Paraguay como un destino atractivo de inversiones para el sector de tercerización y BPO? Bueno, la estrategia del gobierno de Paraguay se basa en tratar de hacer esas 5 cosas, o reforzar esos 5 elementos que son clave, y lógicamente hay otros, pero 5 elementos que demuestran por la experiencia que ha ocurrido en otros países, ¿verdad? Se cita mucho el caso de Colombia, ¿verdad? Lo que hizo Colombia y cómo se destacó como país para este sector tan dinámico. Y lo que hizo Colombia fue apostar a 5 grandes transformaciones. Una tiene que ver con, por supuesto, la infraestructura digital y la conectividad que tenemos que tener. De eso se va a encargar el ministro de explicar. La segunda es, por supuesto, basada en lo que es la capacitación de nuestros jóvenes. Paraguay tiene un bono demográfico que muy pocos países tienen, pero esa mano de obra hay que capacitar. El tercero, lo que estamos haciendo en el Ministerio de Industria y Comercio, una parte que es marca país, posicionar, dar a conocer el Paraguay con todas estas ventajas que estamos citando. Para poder lograr eso que mencionábamos anteriormente, de tener un sector que aspira alguna vez a crecer de estos números que tenemos, ¿verdad? Hoy el sector, me contaba Pablo, emplea 10.000 personas en Paraguay, pero en Colombia se emplean 700.000 personas. Hoy Paraguay exporta 150 millones de dólares anuales, Colombia exporta 1.400 millones. Van a decir, bueno, pero es un país mucho más grande que Paraguay. Sí, pero eso no quiere decir que Paraguay puede quintuplicar estos valores citados anteriormente, no solamente de empleo, estas 10.000 personas, sino también de las exportaciones. Un aspecto muy relevante también tiene que ver con aquello que hablábamos anteriormente, que sería la quinta pata de esta ecuación, que tiene que ver con los incentivos fiscales. Paraguay ya es un país con impuestos competitivos, como todos saben, nuestra famosa trípode de 10-10-10, pero aún así el sector todavía está sufriendo la doble tributación que estábamos hablando antes de entrar a la sala, en donde las empresas se les tributa localmente con un impuesto competitivo del 10%, pero también se les retiene en países donde no hay acuerdo de evitar esta doble tributación. Entonces, por parte del Ministerio de Industria y Comercio, específicamente se trabaja en marca país, en esto de
hacer la alianza para evitar la doble tributación y próximamente un hito importante que va a ser nuestra nueva reforma de la ley de maquila para incluir taxativamente la maquila de servicios y que ya no exista ninguna duda de que esto es un sector que necesita de estos incentivos para poder no solamente afianzarse, sino crecer de manera sostenible para aspirar a ser el sector emblema para ese primer empleo, para esa exportación de servicios, exportación de inteligencia, como decía el video, y que me pareció un eslogan fantástico en esto que estamos viviendo y que también merece una atención especial porque es un sector muy dinámico y se viene en Pablo, vos sabés mejor que nadie todo esto de la inteligencia artificial que amenaza al sector. Entonces, enhorabuena también observar el video, el cambio del nombre de la cámara y el enfoque a aquello de salir un poco de la historia del contact center y irnos hacia la evolución más de servicios, porque eso se va a exigir, y si no logramos por parte del gobierno crear las condiciones y por parte del sector privado, que son ustedes, de ayornarse a estos nuevos tiempos, y esas amenazas van a representar un peligro que es una valla que tenemos que sortear entre todos. Entonces, esos son los eslabones que el gobierno está trabajando y que esperamos puedan servir para que el sector privado crezca de manera sostenida. Gracias, ministro. Quiero pasar con el ministro Villate, que ya acá Javier ya te pasó directamente la pregunta. ¿Cómo conectamos la infraestructura digital que necesita el sector? Un sector que demanda mucha tecnología, mucha innovación, mucha conectividad. ¿Cómo acompañamos a un sector que quiere crecer, que se está preparando, que se replanteó, que está incluyendo nuevos miembros? ¿Cómo la acompaña el sector público? Bueno, muy buenos días a todos. Realmente un honor, y para algunos que no conocen, yo tengo un sentimiento encontrado acá porque me tocó en el pasado ser presidente también de la Cámara, ocupar el lugar que hoy ocupa Pablo. Entonces conozco el sector desde adentro, conozco el potencial que tiene el sector. Y complementando algunos de los temas que nos quitó el ministro primero, ¿verdad? Porque además de poder hablar en tecnología, conozco el sector. Entonces, yo primero veo, y yendo al tema de la amenaza de la inteligencia artificial, yo creo que para nosotros es una oportunidad más que una amenaza. La inteligencia artificial nos permite hoy derrumbar barreras que anteriormente eran mucho más difíciles. Cuando me tocaba a mí ir en el 2006 a vender el país y nos preguntaban cuántas personas tienen que hablar inglés, y era muy difícil de responder ese número, porque el número cuando te va, solamente acá nuestro vecino, ahora sí te dicen vamos a hacer un piloto de 2.000 posiciones. 2.000 posiciones nosotros no teníamos ni siquiera sitio donde ubicar el piloto, entonces estamos hablando de dimensiones mucho más grandes. En cambio, con la inteligencia artificial los procesos se especializan. Entonces, ¿qué pasa? Esa barrera del primer nivel lo maneja la inteligencia artificial, pero la barrera del segundo nivel o el back office lo realiza el ser humano. Entonces ahí es donde nosotros podemos usar herramientas que nos permitan hacer traducción a tiempo real o traducciones fuera de línea y trabajar sobre diferentes procesos, contabilidad, legales, desarrollo de software, programación, no importa, la materia que uno quiera puede agarrar y tercerizar en ese sector. Entonces, el tema de la amenaza yo lo veo para Paraguay como una oportunidad enorme para seguir creciendo en este tipo de industria, por un lado. Por otro lado, nosotros venimos ya arrancando desde el 2023 que nos tocó aquí con el ministro llevar adelante este proceso, y uno de los problemas más grandes, y Pablo aquí puede complementar después, ¿verdad? El problema que teníamos nosotros cuando queremos ir a vender el país, no es un problema grave, pero es un problema enorme cuando uno
tiene que intentar vender el país cuando no se conoce. El problema de Paraguay, cuando vos te vas a industrias o países grandes que tienen un potencial enorme de tercerizar servicios, es que muchas veces es desconocido. Se lo conoce por el fútbol, se lo conoce por la ganadería, por la agricultura, pero no en el rubro de tercerización de servicios u otros rubros. Entonces para nosotros era un problema, cosa que venimos trabajando y que el propio presidente con cada viaje que realiza posiciona al país cada vez más. Entonces tenemos nosotros un país que macroeconómicamente demostró ser estable durante los últimos años, tenemos políticamente estable, tenemos lo que ya comentó el ministro a nivel de tasas impositivas realmente atractivas. Entonces tenemos todos los condimentos, pero nos faltaba realmente dar a conocer el país y lo maravilloso que es nuestro país y el talento humano que tenemos aquí. Por supuesto que no tenemos cantidad porque somos apenas 6.200.000 habitantes, pero tenemos un potencial enorme y ahí complementando, además de la ley de maquila de servicios, nosotros estamos trabajando en una ley de nómada digital porque el país tiene todos los condimentos para atraer ese tipo de personas también y complementar los servicios requeridos y aumentar el proceso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No solamente se trata de capacitar a los profesionales, de dotarles de la herramienta a los jóvenes, sino de también generar las condiciones. ¿Cómo yo voy a capacitarme o formarme en algo si no tengo el acceso laboral a ese segmento? Entonces, ¿qué arranca primero? No es que arranca primero, tenemos que empujar todo al mismo tiempo, tenemos que traer la industria, capacitar, liberar el acceso a profesionales que necesitamos con ese déficit para que se sigan formando y sigan habiendo una cobertura en ese segmento. Y yendo puntualmente a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hoy tenemos todas las condiciones. El tema de ser un país mediterráneo anteriormente era un problema. Hoy con la tecnología, hoy con la conectividad, nosotros tenemos acceso ilimitado, o sea, no hay una barrera en temas digitales. Sí necesitamos seguir fortaleciendo la última milla, seguir llegando, si es que vamos a trabajar en lo que son acceso desde la casa, o sea, trabajo remoto, pero mucho de eso se solventa ya con acceso directo de oficina, donde hoy tenemos una capacidad enorme. Venimos trabajando con el sector privado, donde hemos hecho una cantidad de lineamientos respecto a la regulación y qué necesitamos nosotros mejorar para seguir avanzando en el crecimiento de la conectividad. En ámbito de transformación digital, nosotros podemos hablar desde inteligencia artificial, pasar por lo que es BI o analítica de data, elementos como machine learning o programaciones de uso de RPA, Robotic Process Automation, ¿verdad? Que hacen que sea mucho más eficiente este sector, pero hoy son todas herramientas que están disponibles. O sea, uno se conecta online y tienen todas las herramientas para poder formarse, capacitarse de manera online o con cursos presenciales. Y las empresas tienen el acceso directo a este tipo de elementos o estas herramientas hoy disponibles. Así que desde el sector nosotros vamos a seguir fomentando a nivel regulatorio, a nivel de brindar todos los elementos que sean necesarios para que el sector privado crezca, las industrias vengan y los profesionales o los jóvenes accedan a este tipo de servicios. Muchas gracias, ministro. Y coincido plenamente en lo que decís del tema educativo, y voy a mi experiencia nuevamente en 2009. Nosotros, como era una tercerización en inglés, teníamos que dedicar horas de trabajo a nivelar nuestro conocimiento en inglés para tener el piso necesario que nos requería Estados Unidos. Entonces, hoy ya más grande me doy cuenta que ese era un tiempo que se pudo haber utilizado la empresa para ser más productiva en vez de estar capacitándonos. Entonces el tema educativo es un tema que vamos a estar hablando bastante hoy. Pablo, me quiero ir contigo y quiero aprovechar tres cuestiones que tenemos aquí hoy que son muy importantes resaltar. Tenemos autoridades, tenemos colegas de la Cámara y tenemos muchos jóvenes que el día de mañana, en unos años, van a estar formando parte o de autoridades del gobierno o autoridades dentro de empresas de tercerización. Es decir, ellos, el conocimiento que tienen hoy van a poder implementar en unos años. ¿Cuál es el desafío del sector actualmente y cuáles son las soluciones que vos ves que tenemos que plantear? Vamos a empezar desde el corazón de la industria hacia afuera, hacia el gobierno. En el corazón de la industria, nuestro punto más flaco es el tema de la empleabilidad.
el puente que existe entre la formación y el empleo. Un poco lo que vos comentabas recién, nosotros recibimos los jóvenes con muy pocas habilidades y generalmente somos una industria muy formadora. Entonces, bajo ese concepto, ese es nuestro principal desafío. Por eso que dentro de la Cámara queremos ser y tenemos proyectos que, bueno, en el panel siguiente y va a haber algunas entregas de algunos proyectos que estamos trabajando como Cámara. A nivel sector gubernamental o a nivel país, una de las cosas que un poco comentó recién Gustavo tiene que ver cuando nosotros salimos a vender nuestra industria, nos cuesta mucho el tema de la marca país. Hoy, después de 20 años casi de un país estable, con un país con cierta estabilidad política también, no solo económica, hoy Paraguay es mirado de otra manera. Pero todavía no estamos en el mapa de las grandes empresas que terciarizan servicios. O sea, no somos Colombia, que es un poco lo que comentaba el ministro, no somos India, no somos Argentina, pero sí somos Paraguay y tenemos una gran ventaja que yo me quiero apalancar en esto. Y lo hablaba ayer con gente que me visitó de la Argentina que hoy está acá. Yo le comentaba que para mí una de las grandes virtudes que tiene Paraguay son dos. Una es la capacidad que tiene la gente de aprender, el tema es que tenemos que saber cómo enseñarles. Y lo segundo, Paraguay no perdió, todavía tiene algo que se llama actitud de servicio, cosa que en la región se ha perdido, que es la actitud para hacer todo lo que es customer care, todo lo que es la experiencia del cliente. Entonces, para mí, esos son como los dos grandes trampolines que nosotros necesitamos. Por eso que la formación de talento global es el gran desafío, no es la formación del talento para el mercado local solamente. Super. Ministro Javier, ustedes están haciendo un muy buen trabajo en mostrar a Paraguay al mundo. Tuvimos raramente no se comentó todavía el grado de inversión que le da un sello a Paraguay para un sello de seriedad que nos da al mundo de poder mostrarnos ante todos. Pero Paraguay, cuando hablamos del sector de tercerización, tenemos que competir contra toda la región. Competimos contra la Argentina, que tiene conectividad, competimos contra Brasil, competimos contra Chile. ¿Qué le damos de diferente nosotros, fuera del 10 de 10 que hablamos, de los beneficios? ¿Qué tiene Paraguay que hoy pueda atraer a empresas del sector de tercerización? Y un poco voy a repetir la respuesta que dice Pablo con relación a una juventud no contaminada también. Fíjate los procesos políticos que se vivieron en la región en los últimos tiempos y lo que hacen para generaciones de jóvenes, gobiernos, no importa de qué, si son de derecha o de izquierda, pero en aquello de colocar programas sociales que muchas veces se tergiversan y que terminan en una población contaminada, en jóvenes que creen de que porque pertenecen a la nacionalidad del país tienen que tener los derechos y tienen que recibir el dinero sin trabajar. El paraguayo no es así. Esta población que nosotros tenemos, estos jóvenes que nosotros tenemos, donde el 70% o algo así de la población tiene menos de 45 años, son jóvenes que es cierto, que necesitan de la capacitación que mencionaba anteriormente, pero que una vez que vos le das las oportunidades, son jóvenes que vuelven. Nosotros vemos mucho eso, por ejemplo, en la industria autopartista. La industria autopartista, que son de cableados, donde trabajan el 60% son las mujeres, y hablamos con los dueños de la empresa, nos dicen, nosotros mandamos estas delegaciones de 60 personas paraguayos a entrenarles a México en un programa de 180 días, y a los 90 días nos están llamando por teléfono a decir, llévenlo de vuelta porque ya están listos estas personas. Y todo tiene que ver con aquello que se mencionaba anteriormente, que es la actitud. ¿Sí? Eso de poner las otras condiciones que tiene el país, que está ubicado estratégicamente, en un uso horario también que es conveniente para atender a los mercados de Brasil, y qué decir, ¿verdad? Con Brasil, por ejemplo, es un aspecto también interesante, ¿verdad? Lo hablamos con el ministro de la Educación, yo le decía un poco en broma y en serio, le decía, che ministro, ¿cuándo vamos a sacar los libros de Julio Verne? Le decía en broma, los libros de Julio Verne y meter más
herramientas de capacitación para que el joven salga hablando portugués, por ejemplo. Fíjate que uno se va a Ciudad del Este por ruta y a partir de Coronel Oviedo la gente ya habla portugués. Y eso es algo característico en regiones como el Alto Paraná, como Amambay, como Canindeyú, Alto Paraguay. Estos jóvenes que tienen mucha habilidad para el idioma, que si vos le metes un colegio, idioma en la escuela de qué sé yo, tercer grado de la media, estos chicos salen volando en un idioma, ¿entendés? Cosa que es muy difícil. El colombiano no te va a hablar portugués como te habla un paraguayo, pero jamás. Entonces, estas condiciones hacen con que sea necesario tomar esa juventud no contaminada, dinámica, activa, dotarle de herramientas de enseñanza para que puedan enfrentar, como decía el ministro Villate, esta amenaza que tiene que ser convertida en oportunidad con el uso de la herramienta de inteligencia artificial y otras. Entonces, creo que esas son características que solamente tiene el Paraguay. Así mismo, y yo voy a intentar no contar todo, pero sé que en cuestión de un mes el ministro de Educación van a hacer un cambio con el tema de la pasantía, van a incluir tecnología, así que ese me parece un cambio muy interesante que cuando lo revelen, que se conecta a esto que estamos hablando, de la empleabilidad, de dar herramientas a los jóvenes para que tengan las capacidades necesarias de competir, porque al fin y al cabo el joven paraguayo compite con el joven argentino en la misma industria, es decir, tenemos que estar al mismo nivel. Pero antes de pasar a hablar de eso, Gustavo, ¿cuáles son las tecnologías prioritarias? Quiero hacer énfasis en esa palabra, prioritarias para mejorar la competitividad de Paraguay y del sector del que estamos hablando. Primero, o sea, respondiendo a la pregunta del tema de educación, venimos trabajando conjuntamente con el ministro para incorporar y dotar, que viene un poco de la mano a la siguiente pregunta, ¿verdad?, de herramientas digitales a los jóvenes que están terminando el bachillerato, lo que era la media ahora, de tal manera que la incorporación al mundo laboral sea mucho más eficiente, ¿verdad?, de calidad. Y hoy, hace poco hemos lanzado un convenio con el sector privado, donde justamente para chicos de ciertos bachilleratos técnicos acceden ya a una plataforma digital donde hay diferentes rutas relacionadas a todo lo que es el mundo digital. Y ahí tenemos desde programación básica hasta elementos como el lenguaje, el inglés, el portugués, pero hay otras materias en particular. Y el uso de herramientas de analítica de datos, ¿verdad?, que es hoy elemental para cualquier toma de decisión, la cantidad de datos que hoy se procesa a nivel del famoso Big Data, ¿verdad? Creo que en realidad es un concepto, ¿verdad?, que cada vez que conectamos más dispositivos, más sensores, más volúmenes de data tenemos y más información tenemos para procesar, y eso nos permite tomar mejores decisiones, sea ese en el tráfico, o sea una empresa, o sea el sector gubernamental o privado, ¿verdad? O sea, este tipo de elementos nos va a permitir a nosotros cada vez ser mucho más eficientes. Yendo a la pregunta puntual, ¿qué tipo de herramientas o qué elementos en temas de tecnología son importantes? Para nosotros el tema de la conectividad, seguir fortaleciendo, es un sector que vamos a seguir promocionando, generando todos los elementos desde el gobierno para que el sector privado siga creciendo en esa incorporación de la banda ancha, porque hay que entender que nosotros tenemos hoy, si uno mira las encuestas, más del 90% de la población tiene conexión, pero muchas veces esa conexión está dada por una conexión por GPRS, por 3G, ¿verdad?, por el teléfono móvil, que no necesariamente es un elemento que va a disparar la disminución de la brecha digital. Para eso muchas veces necesitamos nosotros tener banda ancha o llegar con fibra óptica o con algún tipo de conectividad mucho más eficiente de cara a las casas del ciudadano, a los hogares. Eso vamos a seguir trabajando, estamos generando diferentes elementos de incentivo. Uno de ellos es la licitación que ahora estamos en curso de 5G. 5G, a diferencia de 4G o 3G, además de tener una capacidad de tráfico mucho mayor,
tiene una posibilidad de incorporar un segmento que se llama, o una tecnología que se llama Fixed Wireless Access, que es acceso inalámbrico fijo. Entonces la conectividad no se da por el móvil en sí, sino se da por elementos de Wi-Fi. Hoy cuando viene cualquier operador de telefonía, te conecta a un router de Wi-Fi, tiene que llegar con fibra óptica o cable modem o cualquier otro tipo de tecnología alámbrica, o sea, por un cable tiene que llegar. Con el Fixed Wireless Access no hay eso, o sea, llega un router, enchufo a la red eléctrica y ya tengo conectividad de banda ancha. Entonces esto nos va a permitir a nosotros tener una forma de disminuir esa brecha digital mucho más eficiente, porque el problema de Paraguay, que tenemos una densidad poblacional baja para la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos, ¿verdad? Entonces eso hace que encarezca mucho el despliegue de red de fibra óptica. Entonces el uso de este tipo de tecnología a nosotros nos va a permitir realmente dar un salto, pero para eso tenemos que generar un incentivo. La licitación de 5G nosotros cambiamos de una metodología de recaudación. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de cobrar un monto muy alto para la licencia, lo que estamos haciendo es disminuir ese monto y solicitando un despliegue mucho mayor, haciendo que realmente el Estado se interese en que el acceso a la banda ancha realmente impacta de manera muy importante en el PIB, y hay estudios que llegan hasta el 10% del PIB dependiendo del tipo de ancho de banda que se llega. Entonces, ese es un elemento. Luego tenemos tecnología, como ya mencionamos, desde la inteligencia artificial, que yo en particular, porque se habla de mucha regulación últimamente en las últimas semanas en la inteligencia artificial, yo no soy partidario de regular una tecnología que todavía estamos viendo realmente el inicio de lo que va a ser. Sí, soy partidario de un concepto de sandbox regulatorio donde se hace una mesa observadora desde el legislativo para poder entender cuáles son los casos de uso y tener una manera de realmente ir hacia una regulación mucho más efectiva en el caso que sea necesario a corto o mediano plazo. Pero en temas de tecnología, hoy tenemos un abanico enorme. Ya mencioné lo que es el RPA, que es el Robotic Process Automation, el uso de Data Analytics, el tema de Machine Learning, IA. Creo que son todos elementos importantes y creo que para mí una materia que nosotros tenemos que ir incorporando poco a poco para cualquier chico es la programación. O sea, la lógica, la capacidad que te da para poder entender cualquier tipo de problema. Muchas veces a mí me preguntan, ¿por qué vos estás en tal reunión? ¿Por qué te fuiste a esto? Y la verdad que como el Ministerio de Tecnología y Comunicación muy transversal, trabajamos, me toca trabajar muy de cerca con la industria, con educación, con todos los ministerios. Pero muchas veces yo termino opinando de muchos otros temas que no tienen que ver con tecnología, porque el hecho de haber trabajado mucho tiempo en desarrollo en programación te da una lógica y te permite a vos entender, interactuar y plantear diferentes escenarios de problemas diferentes. Entonces, para mí, el hecho de que podamos nosotros meter algorítmica como era anteriormente en el bachillerato técnico, o pseudocódigos o elementos que le permitan a los chicos plantear los diferentes problemas y diferentes soluciones, ¿verdad? Entonces, esos elementos son distintivos que vamos a ir incorporando indefectiblemente en la educación, pero para eso tenemos que tener lo básico, que es matemática y comprensión lectora, que es el foco en ese primer nivel, que es lo que estamos haciendo, pero también necesitamos que los chicos cuando vayan tengan la capacidad de concentrarse. ¿Y cómo vamos a hacerlo si es que muchas veces no tienen ni siquiera qué comer? Por eso la introducción del programa Hambre Cero en las escuelas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que partir de hablar de elementos o herramientas tecnológicas. No podemos olvidar a los chicos que hoy están terminando el último año, por eso incorporamos estos elementos. Estamos hablando de laboratorios STEM para todas las escuelas, pero tenemos que arrancar con los bachilleratos técnicos, tenemos que meter esto, y por otro lado, hacer un cambio real en la educación, que eso se va a ver de aquí a 10, 15 años. O sea, son varios elementos y varios escenarios que nosotros estamos haciendo en paralelo para poder realmente dar esta transformación. Super, ministro. Quiero ir cerrando con esta última pregunta para Pablo. ¿Existe
¿existe la posibilidad o qué se tiene que dar para que algún día nosotros hablemos de que Paraguay es el hub regional en el sector de servicios, tercerización y BPO? ¿Existe la posibilidad o yo nomás ya estoy muy arriba? Bueno, ese es nuestro sueño y vamos a ir por eso. Un poco la idea de la Cámara apunta a eso. Y vamos a trabajar para poder generar los talentos para poder exportar servicios fundamentalmente. Yo doy siempre este mismo ejemplo. Córdoba, yo soy de Córdoba, es muy parecido a Asunción en cantidad de personas. Córdoba llegó a tener 50.000 empleos. Esa es una analogía que tranquilamente podemos hacer. Creo que hay que trabajar a corto plazo en el idioma español, abriendo nuevos mercados, y luego trabajar en otros idiomas. Si nosotros lográramos un poco lo que decía el ministro, agarrar una porción muy pequeña de lo que es Brasil, lo que decía Gustavo, Brasil dice, hacemos una prueba, ponemos 1.000 personas. La prueba de Brasil son 1.000 personas, no es que son poner 5, 3, 1, son 1.500. Entonces, la ventaja que tiene esta industria, nosotros no tenemos barreras. Nosotros podemos exportar a cualquier lugar. Nosotros tenemos socios que exportan a Estados Unidos, pueden exportar a Rusia, no tenemos barreras, la única barrera es la idiomática. Hoy la tecnología nos permite hacerlo. Y lo podemos hacer desde cualquier lugar del Paraguay. No hay un problema. Yo veo que nuestros socios no están con un problema de conectividad. Es más, como decía recién, el corazón es preparar al talento para que pueda exportar. Es una industria que permite salir a cualquier lugar del mundo. O sea, cuando entendamos, o cuando otros países han logrado, y un poco lo que comentaban, es Colombia lo utilizó casi como un buque insignia, como una política de Estado. Entonces, por eso la industria del BPO creció tanto en Colombia. Por eso Argentina en su momento tuvo una expansión tan grande, porque hubo una cantidad de incentivos y hubo políticas públicas e inversores privados que lograron esto. Bueno, estas articulaciones son las que tenemos que lograr. Quiero una breve última pregunta a Pablo. Te toca como presidente de Capacera ahora surfear todo lo que es la transformación de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Mira, yo creo que nosotros nos tenemos que adaptar continuamente, porque la industria nuestra está evolucionando. Si hoy pasas por cualquiera de nuestros socios, vas a encontrar cada vez más servicios digitales que gente haciendo atención telefónica. Y eso va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque mi hijo, los hijos de ustedes, los chicos más jóvenes, te mandan un mensaje, vos llamas y no te atienden. Va a haber una mutación. La inteligencia artificial puede ser que va a sacar trabajo repetitivo, pero siempre va a estar un trabajo de mayor conocimiento, un trabajo de mayor valor. Yo estaba en la industria desde hace muchos años y hay algo que se llama IBR. El IBR, por ejemplo, en una telco y todas las herramientas de autogestión, se llevan más o menos el 90% del contacto. Solamente el 10% va a humano. Y sin embargo, los telcos son los principales tercerizadores. Entonces, lo que hace es, surgen nuevas tecnologías, pero también surgen nuevas necesidades de los clientes. Y yo no me animo a decir cuáles van a ser esas nuevas necesidades, porque creo que es tan rápida la evolución que estamos sufriendo que nosotros tenemos que tener solamente la palabra, nos tenemos que adaptar. Y es por eso estos cambios que estamos haciendo. Es nuestro foco. Si nosotros no nos adaptamos, nosotros sí vamos a desaparecer como industria. Y este es el cambio que tenemos que generar. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su tiempo en este primer panel. Fuerte aplauso.